Muy buenas noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. Hasta septiembre de 2019, la pediatra canadiense Joanne Liu, especializada en emergencias, fue la directora de Médicos Sin Fronteras, la conocidísima ONG global dedicada a llevar los paliativos de la medicina humanitaria a lugares del planeta muy ajenos a nuestro contexto, asolados por guerras, desastres naturales, pobreza extrema, también por epidemias y pandemias a lo largo de sus 6 años de gestión. En todo ese tiempo, la doctora Liu le tocaron 3 desafíos únicos. El bombardeo del hospital de Kunduz en Afganistán, que estaba colmado de pacientes y de personal de la salud en ese momento, un bombardeo en el que murieron 16 personas, entre ellas 3 niños, adultos y 9 médicos de esa organización. Eso en 2015. En 2017, la epidemia de cólera en Yemen, que registró 1 millón de casos. Y entre julio de 2014 y marzo de 2016, el brote de ébola en el África Occidental, un virus cuya letalidad está calculada en un 50%, según la Organización Mundial de la Salud. Comillas, el brote más extenso y complejo desde que se descubrió el virus en 1976, de acuerdo con la descripción que hace precisamente la OMS. Fueron 28.000 infectados y 11.300 muertos. En ese marco trabajó la doctora Liu, esta pediatra canadiense. En marzo de este año, Liu publicó una nota de opinión en The Global Mail, que es un diario de circulación nacional en Canadá, muy respetado, muy leído, algo así como el diario La Nación de ese país. Comillas, combatí epidemias en todo el mundo, ahora es tiempo de que Canadá se prepare. Ese era el título del artículo y en su primera línea, Liu decía: la mayoría de los canadienses no tiene idea de lo abrumador que puede ser una pandemia. Proponía prestarse para, comillas, el peor escenario posible, con los ejemplos de Italia y España ya en plena marcha. La experta en epidemias mortíferas planteó 3 medidas urgentes. Una de ellas resuena necesariamente por estos días en Argentina, cuando las autoridades temen que se llegue al pico de los contagios y se intente evitar esa situación, y si se da, desgraciadamente, pueda colapsar el sistema de salud. Que las camas de terapia intensiva y los respiradores no sean suficientes para todos es el gran temor. Sobre todo sabemos en el AMBA, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, con sus bolsones de pobreza, bueno, como las víctimas más propicias frente al coronavirus. Liu planteó la imperiosa necesidad de cuidar la salud física, pero también la salud mental de médicos y enfermeros, médicas y enfermeras. Y se refería a 2 cosas. Una obvia, garantizar que todo el personal de salud cuente con el equipo de protección personal necesario, el famoso PPE, que los riesgos del coronavirus exigen. Obvia, pero con sus desafíos para poder ser cumplidas, ¿no? Lo sabemos, hay quejas también acerca de las faltas de algunos de esos insumos. Pero también planteaba una medida para reducir el impacto psicológico y psiquiátrico que podía tener la pandemia, según su experiencia. Para la experta en epidemias y pandemias, es imprescindible que los médicos cuenten con directrices que los guíen en lo que ella llamó ese proceso de toma de decisiones entre complejo y desgarrador. Esa es una cita. Sostuvo Liu en ese artículo, y cito otra vez: un médico no debería tener que tomar de una forma ad hoc la horrorosa decisión de quién recibe un respirador y quién no. Por esos días, Italia y España estaban mostrando ese horror. Esta semana llamó la atención de la opinión pública en la Argentina la segunda comisión de expertos que creó el Ministerio de Salud de la Nación, llamada el Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia COVID-19, que se conformó desde ese ministerio a través de la resolución 1117 con fecha del 26 de junio. Se trata de 3 especialistas de distintos campos, desde la salud a la filosofía, pasando por el derecho, vinculados profesionalmente con instituciones conocidas de distintos ámbitos.
Allí está el caso de Ignacio Maglio, por ejemplo, abogado, experto en salud pública, que es miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de UNESCO, o la filósofa Diana Conagrés, también especialista en bioética, bueno, que vivió en carne propia la pérdida, la muerte de un hijo en medio de un hecho delictivo, víctima de un hecho delictivo. Pero en los últimos días la polémica se redujo a un dato que despertó suspicacias de todo tipo. El nombre de uno de sus integrantes, de los integrantes de esta comisión de bioética y de ética para tomar algunas decisiones o asesorar en temas claves de la pandemia. Más que un nombre, mejor dicho, el apellido de uno de los participantes de esta comisión, Firmenich. La profesora en filosofía con maestría en bioética, Marcela Beatriz Firmenich, sí, hermana de Mario Firmenich, uno de los fundadores de la organización guerrillera Montoneros, como todos sabemos. Ese dato y el perfil que Marcela Firmenich tiene en su cuenta de Twitter, con acceso restringido hoy, llamaron la atención y generaron todo tipo de suspicacias. En el avatar figura una foto del presidente Alberto Fernández con una banda presidencial que dice: en Europa no se consigue, y en el perfil de la usuaria se lee la definición: filósofa de barrio, militante de la ética y los derechos humanos, peronista matancera de Racing. Marcela Firmenich es una profesional conocida entre los expertos de bioética, de acuerdo con el perfil profesional suyo, publicado en un folleto de Incucay hace unos pocos años. Es profesora de filosofía, como decía, tiene este magíster en bioética aplicada por la UBA, es miembro honorario del Comité de Bioética y co-coordinadora entre 2007 y 2015, miembro del CEI de Incucay, docente de posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA, de acuerdo con el folleto de Incucay, presidente de la Comisión Provincial de Bioética entre 2013 y 2015, ya no lo es, porque en algunos lugares se decía que sigue haciéndolo, ya no lo es, directora de Formación, Capacitación y Planificación de Recursos Humanos en Salud de la Secretaría de Salud de La Matanza. También se decía que allí era miembro del Comité de Bioética de ese municipio, desde Matanza hasta hace unos pocos minutos todavía no me lo habían aclarado ese punto. Por el momento, el tema de la conformación de este Comité de Ética y de Bioética, que había sido reclamada por parte de la oposición y de actores relevantes en la discusión y en los debates sobre pandemia, ha sido una oportunidad perdida, ¿no? Porque este detalle del apellido de una profesional, tampoco se le puede acusar a alguien de portación de apellido, nos impide pensar otra cuestión que es mucho más central en relación al comité. Y tiene que ver con algo que planteaba la pediatra canadiense, que es cómo se cuida la salud mental de aquellos que están en las trincheras del coronavirus. Los especialistas sostienen que la manera de aliviar la decisión de quien tiene que tomar eventualmente una decisión tan extrema es que haya marcos de reglas y de consensos construidos que sirvan como referencia. En consulta con la provincia de Buenos Aires y con la ciudad de Buenos Aires, que son los distritos claves en este riesgo de pico de pandemia, desde uno y otro distrito aclaran que si bien no hay reglas oficiales todavía, marcos oficiales desde Nación, cada hospital de los distritos está generando sus propios comités de ética. Desde Provincia de Buenos Aires aseguraron que el ministro Goyán dio una indicación que se cumple por estos días para que en 30 días cada hospital tenga su comité de ética, y en la Ciudad de Buenos Aires lo mismo. La doctora Lu además había planteado, pabellones separados, hospitales separados para atender separadamente a los enfermos de coronavirus, por un lado, y por supuesto asegurar la continuidad de la atención médica de los otros enfermos, los que no tienen coronavirus. Los pabellones, esa parece ser la lógica en la mayoría de los casos, pabellones separados, no necesariamente la de la atención cuidada de aquellos que deberían continuar con tratamientos médicos. La cuestión es que hoy en Provincia de Buenos Aires
la cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva ha ido creciendo. De hecho, tengo aquí las cifras. Al 26 de junio, por ejemplo, al 25 de junio, las camas de terapia intensiva ocupadas eran 1.408, hoy son 1.453, 327 son ocupadas por COVID y 278 son casos sospechosos todavía no confirmados. Y en Ciudad de Buenos Aires, las últimas cifras dicen que hay 515 camas en total, todas con respirador. De esas, son 400 para COVID, de las cuales están ocupadas 221 camas. Y para no COVID son 115, de las cuales están ocupadas 80 camas. Y esa ocupación de 80 camas, que representa más, casi el 70%, según sostienen desde el equipo de Fernán Quirós, es muy estable, no es que puede dar un pico y preocupar. Pero claramente la cantidad de camas ocupadas ha ido creciendo. Ahora, lo que llama la atención es lo siguiente. Cuando publicó esta columna, la doctora Liu, hacía muy poco que se había dado a conocer la existencia del primer caso importado en Canadá, a fines de enero. Y poco tiempo después el primer caso comunitario. Pasó un mes desde el primer caso importado y 10 días desde el primer caso comunitario para que Canadá o los distritos principales, por ejemplo la provincia de Ontario, discutieran las guías y los protocolos que tendrían que seguir los médicos en caso de que el sistema colapsara. Un mes en relación al caso importado, 10 días en relación al primer caso comunitario. En la Argentina, el primer caso importado se registró el 3 de marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses. Y el primer caso comunitario informado se registró el 23 de marzo, abril, mayo, junio y casi unos días de julio. 4 meses, 3 meses y todavía las autoridades nacionales no han generado un protocolo de acción que sirva de paraguas para que todos los hospitales puedan referirse a ese protocolo. Y hay una cuestión, y es con la que quiero concluir, y es que es cierto que el Ministerio de Salud de la Nación consultó a especialistas, uno de ellos es Ignacio Maglio, que está también en el comité actual, que se ha conformado, en abril, y esos especialistas, en contacto con las 17 sociedades médicas, elaboraron un documento muy preciso publicado en la revista Medicina, que es una de las revistas más respetadas de Argentina en temas médicos, preciso sobre cómo no descartar a las personas por su edad, cómo también indicando que se protegen los derechos de niños y de las embarazadas y cuáles son los criterios. Ahora, no ha sido todavía reconfirmado por el Ministerio de Salud de la Nación. Y a este comité, que se llama Segundo Comité de Expertos, todos basados en bioética, todavía no se le ha encomendado esa tarea. De manera que hay incertidumbre, nuevas incertidumbres en el manejo de la pandemia y nuevas demoras para concretar medidas que parecen ser claves, por ejemplo, de acuerdo con una experta en epidemias y pandemias, para la salud mental, por ejemplo, de los soldados que luchan en la trinchera, según las palabras de la doctora Liu, para cuidar a todos. Esa medida sigue pendiente, será interesante ver si se logra un protocolo común general al que respondan, de alguna manera se referencien los hospitales del país. Según los expertos de bioética es necesaria una medida así para sacar la mochila de las autoridades subnacionales y de los hospitales, muchos hospitales perdidos en medio de las provincias, y también para sacar la mochila de los familiares de los pacientes y de los médicos. No son decisiones individuales, sino son decisiones de política sanitaria estructural. Veremos entonces cómo avanza ese comité de ética y cuáles son las tareas que se le encomiendan. El tema es hoy en la repregunta, la salud por un lado, la justicia por el otro. Vamos ahora, justicia, política y espías, con Roberto Gargarella. Este es el tema.